Bueno, en este video vamos a explicar los conceptos básicos de probabilidad. El primer concepto importante que aparece en la teoría de probabilidades es el experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un proceso en el cual interviene el azar. Entonces, por ejemplo, si consideramos el experimento lanzo un dado al aire, ¿sí? El hecho de lanzar un dado al aire, como sabemos, es un experimento en el cual interviene el azar, porque claramente podemos anticipar cuáles van a ser los resultados posibles, ¿sí? Pero no podemos determinar con exactitud cuál de todos ellos va a salir. Por ejemplo, si yo lanzo un dado al aire, yo sé que el dado tiene 6 caras, o sea que son 6 números del 1 al 6, y de esta manera yo sé que puede salir cualquiera de ellos, pero no sé con exactitud cuál de ellos va a salir. Entonces, por eso decimos que se trata de un experimento aleatorio, ¿no? Porque interviene el azar. El segundo concepto importante es el de espacio muestral, es decir, como vimos anteriormente, nosotros podemos anticipar, ¿sí?, cuáles son los resultados posibles que pueden salir al lanzar un dado al aire. En este caso nosotros sabemos que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bueno, el conjunto formado por todos estos resultados posibles, ¿sí?, de un experimento se le denomina espacio muestral. El espacio muestral se simboliza con la letra E. También a veces puede simbolizarse con la letra S u otras letras, pero a mí me gusta más simbolizarlo con la letra E, ¿sí? Y en nuestro caso, o sea, tomando como experimento aleatorio, en este caso, que bueno, este que aparece acá, que lanzamos un dado al aire, podemos escribir el espacio muestral de esta manera, es decir, va a ser el conjunto, como es un conjunto, va entre llaves, ¿sí? Es el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los 6 posibles números que pueden salir, ¿sí? El tercer concepto es el de suceso, ¿sí? Un suceso es un subconjunto del espacio muestral, o sea, va a ser una parte del espacio muestral, ¿sí? Un subconjunto es una parte del espacio muestral. Los sucesos se simbolizan con las letras de imprenta mayúscula, ¿sí? Los sucesos pueden darse por extensión o por comprensión. Tanto el conjunto vacío como el espacio muestral son sucesos, ¿sí? Al conjunto vacío se lo denomina suceso imposible y al espacio muestral se los denomina suceso seguro, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos de esto, ejemplos de sucesos, ¿no? Como dije, un suceso se va a simbolizar con letra de imprenta mayúscula. Acá hago una aclaración. Se puede utilizar cualquier letra, ¿sí? Cualquier letra. A mí me gusta utilizar alguna letra que me permita asociar el suceso de una manera mucho más rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podemos considerar el suceso P sale un número par. Yo lo llamé P justamente porque estoy asociando, me permite asociarlo más rápido. Le puse la P porque el número que yo quiero que salga es par, ¿sí? Entonces, como dije antes, podemos utilizar cualquier letra. Yo podría haber llamado, no sé, Z sale un número par. Lo que pasa que no es tan difícil de asociarlo después. Habrá que acordarse que Z representa esto, ¿no? Pero bueno, como digo, la letra, ustedes pueden usar la letra que quieran, ¿sí? Yo en particular, bueno, voy a llamar P al suceso sale un número par, ¿sí? Si tomamos en cuenta el experimento aleatorio anterior y bueno, y su espacio muestral, podemos definir a este suceso por extensión. ¿Qué significa definir un suceso por extensión? Significa que lo que vamos a hacer es enumerar cada uno de los elementos de ese conjunto, ¿sí? Eso significa por extensión. Por extensión quiere decir que vamos a enumerar los elementos, cada uno de los elementos, ¿no?, del conjunto. Entonces, si sale un número par, ¿sí?, si sale un número par, como los posibles resultados son estos que tenemos acá, ¿cuáles son los números pares de este conjunto? Bueno, son el 2, el 4 y el 6, ¿sí? El 2, el 4 y el 6. Tenemos 3 elementos. Después podemos definir otro ejemplo, sería defino el suceso n, sale un número primo, ¿sí? En este caso, a este suceso también lo podemos escribir por extensión, ¿sí? En este caso, si miramos los resultados posibles, ¿cuáles serían los números primos que aparecen acá? Bueno, sabemos que el 1 no es primo, el 2 sí es primo, porque se puede dividir por 2 y por sí mismo. Perdón, se puede dividir por 1 y por sí mismo, ¿sí?
Después tenemos que el 3 es primo también, ¿sí? Pues se puede dividir por 1 y por sí mismo. El 4 no es primo. El 5 sí es primo y el 6 no es primo. Entonces los números primos que tenemos acá serían el 2, el 3 y el 5. Solo esos. Ahora bien, también dijimos que los sucesos se pueden definir por comprensión. ¿Qué quiere decir que un suceso se defina por comprensión? Quiere decir que se enuncia una cierta propiedad. Es decir, en este caso, el conjunto M dice que está formado por todos los X, tal que X pertenecen a los naturales, o sea, está formado por todos los números naturales que cumplen esta condición, que X es menor que 5. ¿Sí? Esto se lee así, se lee M sería el conjunto formado por todos los X tal que X pertenece a los naturales y X es menor que 5. Es decir, se está enunciando una propiedad. Entonces, por eso se dice que está definido por comprensión, ¿sí? Si analizamos de vuelta, tomando como referencia el espacio muestral que calculamos anteriormente, ¿cuáles serían todos los números naturales menores que 5? Bueno, tenemos todos estos. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, el conjunto M definido por extensión, ¿sí? Porque acá está definido por extensión, sería este conjunto de acá, ¿sí? O sea, que un suceso que viene definido por comprensión se lo puede definir también por extensión. ¿Siempre? No, no siempre. Es decir, en este caso sí se pudo definir, pero hay conjuntos que vienen dados por comprensión que no son posibles no es posible, digamos, enumerar cada uno de sus elementos, por lo tanto no se van a poder definir por extensión, ¿sí? Bueno, después consideramos el conjunto D, sale el número 10, ¿sí? Sale el número 10. En este caso vemos que esto es imposible, ¿sí? Porque los números que pueden salir son estos que están acá y el 10 no aparece, entonces por lo tanto D es el conjunto vacío, ¿sí? Y a este suceso nosotros dijimos que se lo denomina suceso imposible, es decir, al vacío se lo denomina suceso imposible. Bueno, y por último consideramos el suceso A, sale un número menor o igual que 6, ¿sí? En este caso, que salga un número menor o igual que 6, fíjense que si lo escribimos a por extensión sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que en este caso coincide con el espacio muestral. Por lo tanto, como A coincide con el espacio muestral, eso es un suceso seguro, ¿sí? El espacio muestral es un suceso seguro. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es enunciar la regla de Laplace, ¿sí? La regla de Laplace lo que dice es que si tenemos un espacio, si E es un espacio muestral equiprobable, que ahora voy a explicar qué quiere decir que sea equiprobable, ¿sí? Si E es un espacio muestral equiprobable, dice que podemos calcular la probabilidad de un suceso cualquiera A como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Es decir, la probabilidad de un suceso A, ¿sí?, se calcula como el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. El número de casos posibles es la cantidad de elementos de E, o sea, la cantidad de elementos del espacio muestral. Y el número de casos favorables es la cantidad de elementos de A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular las probabilidades de los sucesos anteriores. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de P, es decir, la probabilidad de que salga un número par, ¿sí?, tenemos que armar este cociente, número de casos favorables dividido número de casos posibles. El número de casos posibles dijimos que es la cantidad de elementos de E. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? En este caso, el espacio muestral, como aparece acá, tiene 6 elementos. Quiere decir que el denominador de la fracción va a ser 6, es decir, los casos posibles van a ser 6. ¿Y cómo calculo el número de casos favorables? Bueno, me dice que es la cantidad de elementos del suceso. En este caso, ¿cuántos elementos tiene P? O el conjunto P, ¿cuántos elementos tiene? En este caso tiene 3 elementos, por lo tanto, el número de casos favorables es 3. Eso quiere decir que la probabilidad de P sería 3 dividido 6, que podemos simplificar esta fracción, me quedaría un medio, ¿sí?, porque lo que hice fue dividir tanto el numerador como el denominador por 3. Entonces, si me queda un medio, esto es 0,5, ¿sí? A veces las probabilidades se pueden expresar como fracción o también se las puede expresar, se las puede dejar expresada como número decimal. Entonces, bueno, si calculamos ahora la probabilidad de n,
En todas el denominador va a ser 6 porque es la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. En todas el denominador va a ser 6. Y el número de casos favorables, contamos los elementos de este conjunto. En este caso hay 3 elementos, por lo tanto acá la probabilidad coincide, también es 0,5. La probabilidad de m va a ser la fracción 4 sobre 6 porque acá tenemos 4 elementos, ¿sí? Eso me da 2 tercios y si hacemos la cuenta esto da 0,6 periódico. Después, bueno, la probabilidad de D, como D es el vacío, la probabilidad va a ser 0. En otro video, más adelante, voy a demostrar este resultado, por qué la probabilidad del vacío es igual a 0, ¿sí? Por ahora lo vamos a aceptar así, pero más adelante, en otro video, voy a demostrar por qué la probabilidad del vacío es igual a 0. Y después, bueno, si queremos calcular la probabilidad de A, ¿sí? En este caso, como la cantidad de elementos de A es la misma que la del espacio muestral, en este caso 6, la probabilidad del espacio muestral es igual a 6 entre 6 y eso me da 1, ¿sí? Me da 1. Bueno, quiero explicar qué quiere decir esto del espacio muestral. O sea, ¿qué quiere decir que el espacio muestral tiene que ser equiprobable? Porque la regla de Laplace solo se puede aplicar si se cumple esta condición, que el espacio muestral sea equiprobable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que todos los sucesos del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir. Eso significa. Es decir, por ejemplo, si consideramos el experimento de lanzar un dado al aire, o sea, el mismo que veníamos considerando, sabemos que el espacio muestral es este. Es el conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento, que en este caso serían los números del 1 al 6. ¿Sí? Ahora, todos los sucesos de este espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir, que es un sexto. Porque la probabilidad de que salga el 1, ¿sí? Al lanzar el dado es un sexto. La probabilidad de que salga el 2 al lanzar un dado también es un sexto. La probabilidad de que salga el 3 al lanzar el dado es un sexto. Y así sucesivamente. Como todos los sucesos de ese espacio tienen la misma probabilidad de ocurrir, significa que el espacio muestral es equiprobable. Y por eso podemos aplicar la regla de Laplace. Por eso podemos calcular estas probabilidades que calculamos anteriormente.